Buenos días. Bueno, un gusto grande para mí estar junto a ustedes en estos años. Por distintas tareas me ha tocado en distintos momentos poder acompañar esta diócesis siempre tan entusiasta. Recuerdo 8 o 10 años atrás algún encuentro del clero, unas semanas de formación, y creo que 3 o 4 años atrás el encuentro de catequistas, que ustedes se reúnen de toda la diócesis en un encuentro muy lindo, que a mí me dejó también un impacto muy fuerte de todo este deseo de comprometerse con la Iglesia y estar al servicio de la Iglesia siempre en una actitud renovada. Así que bueno, hoy por eso para mí es un gusto grande volvernos a encontrar, sobre todo porque siempre es lindo ver y experimentar cómo en el camino de la Iglesia, que podemos decir siempre es el mismo, hay que evangelizar. Sin embargo, siempre el Espíritu Santo nos alienta a caminar a través de alguna novedad. Porque ¿quién guía a la Iglesia? ¿Quién guía y conduce a la Iglesia? El Espíritu Santo. Lo hace Dios en Cristo y Jesús nos regala su Espíritu para que conduzca y guíe a la Iglesia. Por lo tanto, este es un tiempo particular. Fíjense, si la Iglesia la conduce el Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer nosotros cada vez más es ponernos a la escucha del Espíritu Santo para saber qué hacer. Y no podemos dudar que hoy el Espíritu Santo está soplando, como lo ha venido soplando a lo largo de la historia, en estos últimos tiempos, desde el Concilio Vaticano II, en una profunda novedad en la continuidad. Eso lo vamos a ir viendo, que se refleja especialmente en algunas insistencias, visibilizaciones que va marcando el Papa Francisco para este tiempo de la historia. Pero solamente nos animaremos a avanzar por estos horizontes nuevos en una profunda continuidad si sabemos descubrir cómo hoy también el Espíritu Santo algo nos está diciendo. Y si hay algo que podríamos definir así rápidamente de este tiempo eclesial, es que a través del Papa Francisco van quedando algunas insistencias o elementos claves para caminar como Iglesia en esta hora de la historia, que las podríamos resumir en 3 consignas, que esto no hay que olvidarse. Hoy la Iglesia debe caminar con un horizonte sostenido en esto: ser una Iglesia misionera, misericordiosa y sinodal. Que quizá esta es una palabrita que tenemos que aprender ahora a incluir en nuestro itinerario pastoral, pero que también marca una condición y un ser de la Iglesia que se remonta a la comunidad cristiana primitiva, a los primeros caminos de una Iglesia sinodal que se nos muestran en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, estos 3 elementos pareciera que hoy son los que el Espíritu Santo va soplando y marcando y que se nos muestran especialmente en las insistencias, en las imágenes y en los mensajes del Papa Francisco, de los cuales nos vamos apropiando poco a poco. Quiere decir entonces que hay una íntima relación en estos 3 caminos. Sabemos
y esto lo sabemos por los caminos previos del Papa Francisco como cardenal Bergoglio, y sobre todo sobre su rol particular en el encuentro de obispos latinoamericanos en Aparecida. Todos hemos seguramente tenido contacto con el documento conclusivo, donde ahí se nos insiste claramente que no se puede pensar la vocación cristiana como dos caminos separados, el discipulado por un lado y el camino misionero por otro. Aparecida, y recordemos que Bergoglio tuvo un rol protagónico porque era el coordinador del texto conclusivo, el texto de redacción. Aparecida deja en claro que todos los bautizados y por lo tanto la Iglesia vive el llamado de una sola vocación, discipular y misionera. Todos somos discípulos y misioneros de Cristo. Eso está claro. Pero fíjense que la misión, y esto es lo que Bergoglio y el Papa Francisco también van manifestando, y también aparece en Aparecida. La misión no es simplemente hablar a los demás de los contenidos de la fe. La misión está ligada estrechamente a las actitudes evangélicas. Y por eso entonces esta prioridad, la de la misericordia. Y acá entendemos entonces este segundo aporte tan claro del Papa Francisco, que al poco tiempo, fíjense que él inicia con el documento posinodal Evangelii Gaudium, donde los elementos de Aparecida, la reflexión pastoral de América Latina, pasan a ser ahora elementos de la Iglesia Universal. Todos somos discípulos y misioneros de Cristo. Y podríamos decir que en Evangelii Gaudium está el programa misionero y evangelizador del Papa Francisco para la Iglesia de hoy. Como deseo o sueño con una iglesia misionera capaz de transformarlo todo. Ahí está la perspectiva. Pero después de la presentación de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos sorprende con la convocatoria de un año de la misericordia, que queda claro que para el Papa Francisco no fue simplemente un programa pastoral que debía manifestarse y trabajarse durante un año, que creo que fue desde Cristo Rey desde el 2015 o del Adviento del 2015 hasta Cristo Rey del 16. Para el Papa los programas pastorales no alcanzan. Esto quienes lo conocimos a Bergoglio también en la conferencia episcopal ya lo intuíamos. Porque un programa, un plan que debe estar porque un plan y un programa provoca la comunión diocesana, parroquial, nacional. Pero para el Papa sobre los programas tenían que estar las actitudes, las virtudes, los estilos, el modo de ser. Porque un programa se piensa, se prepara, se ejecuta, se realiza, se evalúa y se termina. En cambio, un estilo, un modo de ser, una vez que arranca, así decía Bergoglio, una vez que arranca, sigue solo. ¿Ven? Pues ya no es que yo cumplo con un programa, sino que el estilo marca mi vida. Por eso fíjense que el objetivo del año de la misericordia, el lema, está en la línea del ser. Si bien es cierto que recuperó para todos la importancia de las obras de misericordia, estas tenían que estar sostenidas en el ser misericordiosos como el Padre. Ser misericordiosos. Y aquí entonces el Papa deja en claro que la misión fundamentalmente se expresa y una iglesia es creíble cuando lo hace a través de un estilo, un modo y un ser misericordioso. ¿Y por qué?
Porque ¿cuál es el centro de nuestra fe? ¿Qué es lo que da identidad a nuestra fe cristiana? Lo que nos define como cristianos. ¿Creer que Dios existe? No. Porque hay otros que creen en algún Dios creador que existe y es principio de la vida del universo. Ustedes saben qué es lo que define nuestra fe. Lo que define nuestra fe es creer que Dios me ama. ¿Ven que lo saben? Muy bien. Creer que Dios me ama. Y si lo central de nuestra fe es reconocer el amor que Dios nos tiene, ¿cómo nosotros compartimos este contenido central de nuestra fe? Así nomás, amando. Amando. Por lo tanto, el Papa vincula estas cosas. ¿Cómo se evangeliza entonces para mostrar lo central de nuestra fe? Se evangeliza amando. A ver, ¿es tan claro o no? ¿Es tan claro? Se evangeliza amando. Por eso para el Papa la misión es la misericordia. La misión es misericordiar. La misión de la Iglesia consiste en amar y mostrar con el propio amor cómo nos ama Dios. Entonces, para poder atraer a otro que no conoce a Dios, como yo lo atraigo a partir de una experiencia maravillosa que quiero compartir con él, mostrándole justamente qué grande es el amor de Dios. Si el otro no tiene experiencia del amor de Dios a través de mi amor, y será muy difícil que experimente de verdad quién es Dios y qué es, en definitiva, nuestra fe. Esto, fíjense, el Papa lo expresa tan claramente. Este es un texto al que hay que volver una y mil veces. Esto es del documento de la convocatoria del Año Misericordia, Misericordia Vultus, el número 5. Fíjense que acá el Papa plantea su objetivo pastoral, pero no lo plantea con las categorías de la programación. El verbo en infinitivo, con el por qué, para qué, quién es, cómo, dónde, cuándo y con qué, ¿no? Fíjense cómo lo plantea. No sé si leen, yo voy a ir leyendo, ¿no? El Papa dice esto: el camino pastoral está sostenido, esto es interesantísimo, como categoría pastoral programática, el deseo, o como también el Papa utiliza, la categoría pastoral del sueño. Esto es novedoso. Cada vez que el Papa quiere marcarnos un horizonte, lo plantea con estas categorías: sueño o deseo. Sueño con una iglesia pobre para los pobres. Deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia. Sueño con una iglesia misionera capaz de transformarlo todo. La iglesia siente un deseo inagotable de brindar misericordia. Son todos textos y citas del Papa en sus documentos. Ahora, qué interesante pensar la pastoral desde la categoría del sueño o el deseo. Ustedes, la mayoría, por lo que veo, son miembros de consejos pastorales. La clave está ahí. ¿Qué deseamos para nuestra parroquia? ¿Qué deseamos para la iglesia particular que se convoca en la diócesis de Gualeguaychú? Y más todavía, ¿qué soñamos para nuestra iglesia? Quizá por esto, una de las devociones que ha crecido del Papa Francisco, al menos se la va conociendo, es la devoción al San José dormido. ¿Lo escucharon? ¿Por qué? Y porque San José, vieron en los evangelios, no dice nada. Pero sin embargo, su rol clave en la historia de la salvación está en que el tipo se va a dormir y sueña. Soñando
descubre el sueño que Dios tiene para él. Fíjense, por eso hay que soñar la parroquia, hay que soñar la diócesis, hay que soñar la iglesia, porque en este soñar podemos abrirnos al sueño que Dios tiene para nosotros. Y cuando Dios sueña es porque nos ama, ¿no? Entonces buscar ponernos en sintonía con el sueño que Dios tiene para nosotros es entrar en sintonía con el amor que Dios nos quiere dar, que implica la necesaria organización, entusiasmo y puesta en práctica de caminos evangelizadores renovados. San José sueña 2 veces, cuando tiene que aceptar que el hijo de María es del Espíritu Santo y cuando tiene que huir a Egipto porque quieren matar al niño. Ha crecido entonces esta especie de novedosa devoción en Francisco, donde él le confía mucho al San José dormido. Y hasta dicen que cuando tiene una gran preocupación la anota en un papelito y la pone debajo de esta imagen para que José la sueñe, ¿no? Fíjense qué interesante. Esto también marca que el Papa Francisco nos invita a pensar la Iglesia y nuestra tarea en imágenes, porque si hay algo que tiene el sueño es justamente una imagen que toca nuestros sentidos, nuestra imaginación. Podemos ver las cosas en el sueño. Y esto es lo que nos invita Francisco, a soñar, a ver la iglesia que queremos. Francisco en esto vincula y le da mucha importancia, porque este es un texto de Evangelii Gaudium, donde Francisco le habla a los sacerdotes sobre la homilía, pero hizo cosas muy interesantes donde vincula el soñar la iglesia, las imágenes y el deseo. Fíjense, uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación y también en la iglesia. Fíjense que Francisco, cuando nos habla de la iglesia, nos lo dice con imágenes. Una iglesia samaritana. Ustedes ya enseguida, ¿no?, tienen la imagen del buen samaritano que toma al herido del camino, que lo lleva a la posada. Es una imagen. Iglesia hospital de campaña. No sé si la escucharon también, ¿no? Donde lo primero que hay que hacer en un hospital de guerra, de campaña, ¿qué es? Curar las heridas. ¿Ven? Una iglesia que ante todo está al servicio del sanar al herido, en la búsqueda de quienes sufren. Una iglesia también misionera. Siempre el Papa Francisco utiliza imágenes y le da mucha importancia para que esas peguen en nuestro corazón. Entonces él dice esto: hay que aprender a usar imágenes, a hablar con imágenes. A veces se utilizan ejemplos para hacer más comprensible algo que se quiere explicar, pero esos ejemplos suelen apuntar solo al entendimiento. Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir. ¿Ven? Papa Francisco abrazando a alguien, la imagen del logo de la misericordia, besando a un niño. Son imágenes que enseguida nos muestran, ¿ven? Nosotros vemos eso y ¿qué sentimos? Misericordia, bondad, ternura. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir. Y acá la vinculación. Despierta el deseo. ¿Ven? Imaginar la iglesia, soñarla, despierta el deseo y motiva la voluntad en la dirección del Evangelio. Por eso, y hacemos rápido, volvemos atrás, cuando el Papa entonces expresa su objetivo pastoral para este tiempo, la expresa con la categoría del deseo. ¿Ven? Para atraer, para sentir que el corazón esto lo necesita. ¿Y cuál es el deseo que el Papa quiere para la Iglesia? Y lo que él quiere, fíjense, es impregnar de misericordia los años por venir.
Aquí ya nos plantea que esto supera un programa, un plan pastoral. Lo que plantea hoy, soplando el Espíritu Santo, que lo escuchamos por el Papa, lo que plantea es un horizonte, un modo de ser, un estilo de ser iglesia. Impregnar los años por venir. Como también dice en otro documento, el tiempo es superior al espacio. Los años por venir. Impregnar de misericordia. Ese es el objetivo evangelizador. Impregnar de misericordia. ¿Y esto cómo se hace? Y acá sigue el Papa Francisco. Impregnar de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona. No hay evangelización posible si no hay un vínculo personal con el otro. La misión es relación. Si no hay un encuentro personal, es imposible compartir la alegría de la fe. Entonces, la misericordia nos impulsa a salir al encuentro de nuestros hermanos, porque solo en la experiencia de encuentro se puede compartir la grandeza y la maravilla de lo que significa haber encontrado a Cristo. ¿Ven? ¿Por qué uno necesita del encuentro con el otro? Pues yo lo que quiero compartir es un encuentro, mi encuentro con Jesús. Y lo hago encontrándome con vos. Ahora, en ese encuentro, ¿qué es lo que hay que presentar? Llevar la bondad y la ternura de Dios. Impresionante. Cuando uno se encuentra con el otro, lo que tiene que hacer es explicitar en esa relación la bondad y la ternura de Dios, con mis gestos de bondad y de ternura. ¿Bien? Fíjense qué maravilla, en qué pocos renglones el Papa Francisco nos orienta en un camino evangelizador, donde el centro está en la categoría de encuentro y donde el contenido evangelizador son actitudes de misericordia, bondad y ternura. Y esto es maravilloso porque significa que cualquiera, entonces, en el buen sentido, puede ser misionero, porque lo único que se le pide al misionero, en lo cual debe estar formado, es en saber brindar bondad y ternura. Indudablemente esto después tendrá que estar sostenido por los contenidos de la fe, que son los que dan razones de nuestra fe, sobre todo en este tiempo histórico y en medio del mundo. Pero lo primero es compartir con los hermanos la bondad y la ternura de Dios. Este quizá es el aporte sorprendente y quizá más atractivo del aporte del Papa Francisco. Pero ahora uno podría decir, ¿esto es un invento de él? No. Esto es lo maravilloso del soplo del Espíritu Santo a lo largo de la historia. El Espíritu Santo conduce a la Iglesia y siempre nos conduce con una novedad. La base del modelo eclesial del Papa Francisco y el modelo evangelizador está aquí, en el Concilio Vaticano II. Aquel momento de la historia de la Iglesia que, habiendo tomado conciencia que la historia, el mundo, la cultura contemporánea cada vez se alejaba más del camino evangélico y que la Iglesia había quedado, por una cuestión histórica, solamente en la preocupación de la defensa de la fe, había llegado un momento de quiebre donde el mundo contemporáneo parecía cada vez más olvidarse y desinteresarse de los valores evangélicos, cosa que hoy lo seguimos viendo y cada vez más vigente. Ahí fíjense cuál fue la actitud del Concilio Vaticano II. Cercanía, acercarse hasta los que piensan distintos y hacerlo siempre con bondad y ternura, creando un vínculo, un lazo, para que fuera posible después un camino de conversión. Y entonces, cuando convoca Juan XXIII el concilio, fíjense, lo convoca de esta manera. En nuestro tiempo,
la esposa de Cristo, la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Fíjense el lenguaje, medicina de la misericordia. Esto parece escrito por Francisco, pero no. Juan 23, Francisco no inventa nada, lo que hace es otra vez ponerlo a la luz y ponerlo en evidencia, con su lenguaje propio y con sus actitudes. Lo que espera Juan 23 con el concilio es acercarse como iglesia y mostrarse madre amable de todos, con la antorcha de la verdad, claro que sí, pero siempre con caridad. No hay verdad atrayente si no se presenta con caridad. La verdad no fascina si no va unida a la caridad. Y esto es lo que pide Juan 23 y pide el concilio. Elevar la antorcha de la verdad, pero con todos mostrarse como madre amable, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Ven que este programa, por decir así, misionero misericordioso, tiene su origen aquí, en el modelo eclesial del Concilio Vaticano II. Es interesante ver también este puente de coherencia con el Papa Pablo VI cuando termina el Concilio Vaticano II. Este es su discurso final. Queremos más bien notar cómo la religión, la mística de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad, lo central del concilio. La antigua historia del samaritano, otra vez, imagen que utiliza el Papa Francisco, ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Y hasta Pablo VI se arriesga, a pesar de las fuertes críticas en su tiempo, de a decir esto: afecto y admiración hacia el mundo moderno. Afecto y admiración al mundo moderno. ¿Ven? Este es el gran giro y el cambio. Acercarse a los otros para compartir con el otro la maravilla que significa conocer, amar y seguir a Jesús. Pero siempre así, con las armas de la dulzura, de la bondad y de la ternura. Qué desafío grande, ¿no?, para todos nosotros, en un mundo que desde su cultura, y sobre todo quienes no piensan desde los valores evangélicos, con nosotros quizá utilizan las peores armas. Y sin embargo el Evangelio a nosotros nos llama a caminar por este sendero. Para que veamos esta continuidad en la novedad, fíjense qué importante fue la centralidad de la misericordia y el amor en Juan Pablo II. En la década del 80, en medio de algunas encíclicas sociales, como Labor in Exercem y otra, Redemptor Hominis, ahí Juan Pablo II, que había hecho esta vinculación con muchos aniversarios a partir de documentos de León XIII, presenta una encíclica o carta apostólica, no me acuerdo, sobre la misericordia. Dives in Misericordia, que es un texto lindísimo también, donde una vez más el Papa Juan Pablo II pone en el centro de la Iglesia lo que es la misericordia de Dios. Y con él, fíjense, se inicia la devoción a Jesús misericordioso y él activa la beatificación y canonización de Sor Faustina Kowalska. Juan Pablo II también sabía que el centro del mensaje de la Iglesia, aún en el marco de la construcción social, debía ser este: misericordia. Qué maravilla en esta continuidad y novedad la presentación inicial de Benedicto XVI. Juan Pablo II muere en abril del 2005 y creo que esto es octubre 2005. Ya Benedicto tenía escrita su primera encíclica sobre el amor, la caridad. Deus es caritas. Y fíjense, le da nombre. Dios es caridad. Le da un nombre a Dios. Ya lo sabemos por los textos del apóstol Juan. Pero el Papa avanza y lo dice claramente. Dios es caridad. Y fíjense cómo Benedicto XVI justifica el origen de nuestra fe. Lo dice así: el apóstol Juan nos ofrece una formulación sintética
de la existencia cristiana, del ser cristiano, que se reduce a esto: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. ¿Ven? La fe nace ahí, que hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Esto lo dice Benedicto XVI, a partir de textos del apóstol Juan, y hemos creído en él. A partir de aquí, Benedicto da también una de las formulaciones más notables del magisterio reciente, hablando de nuestra fe, y dice esto: así entonces se puede expresar la opción fundamental del cristiano. Y esto es maravilloso. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Ven, el cristianismo no es solamente la moral. El cristianismo no es una ideología, ni por una decisión ética, ni por una gran idea. ¿Qué es el cristianismo? Un encuentro con un acontecimiento, y aclara, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Basta que ustedes piensen qué personas han marcado su vida, la vida de ustedes en su historia. Esto es verdad. Uno se ha encontrado en la vida con algunas personas que le dieron a mi vida una orientación nueva y decisiva. Piensen simplemente de quién se enamoraron, con quién formaron una familia. ¿No les dio a sus vidas una orientación decisiva y un nuevo horizonte? El encuentro, por decir así, con los hijos que Dios regala, ¿no han marcado su vida para siempre? Las personas que nos ayudaron en tener el primer trabajo o nos ayudaron para discernir la vocación, a ver, ¿no fueron personas que le dieron a nuestra vida un nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva de la cual no hemos salido? Y Jesús es eso en mi vida. Mi fe tiene esta experiencia de haberme encontrado con Jesús, que le da a mi vida un nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva. ¿Ven? La experiencia de encuentro personal con Cristo. Cuando entonces uno tiene la evidencia de este encuentro personal con Jesús, sí, ahí se apoya en la moral cristiana y en los contenidos de la fe. ¿Ven? Que nos ayudan, insisto, a dar razones de la fe. Pero la fe se inicia en un encuentro. Y ese encuentro es un encuentro de amor. Porque en ese encuentro nos damos cuenta que conocemos el amor que Dios nos tiene. Entonces ven cómo la aparición de los aportes del Papa Francisco no surgen de un aerolito que cayó. Muchos quisieron hacernos creer que con el Papa Francisco empezaba una iglesia nueva. Por sus gestos, por sus actitudes, los medios también les gustaban hacer distinciones con sus predecesores. Pero como vemos, Francisco es profundamente eclesial. El Espíritu sopla en él lo que viene soplando desde el Concilio Vaticano II, pero con notas particulares, con gestos, con discursos, con palabras, con acentuaciones, que esas sí son novedosas en una profunda continuidad. Pero en Francisco es claro que la misión es la misericordia. ¿Ven? Así empieza su documento Misericordiae Vultus. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y el camino de la Iglesia es transmitir, vivir y desplegar esto, que Dios nos ama con misericordia. Entonces, las imágenes que decíamos, cuando él define la Iglesia en imágenes, lo define así. Iglesia samaritana, ¿ven? Imágenes. Iglesia misionera, imágenes. Iglesia misericordiosa. Y todos entendemos qué es lo que hoy el Espíritu quiere decir con esto. Misericordia, el camino de la Iglesia. El Papa Francisco, y acá vamos a ir haciendo rápido, esta es mi experiencia personal,
al haber compartido con él desde como obispo y en el consejo pastoral. Cuando pensaba la iglesia, fíjense, lo pensaba siempre así, con categorías de actitudes. Él decía que no sabía programar, pero de repente arrancaba una misa crismal y daba la homilía sobre el texto de Isaías: sostener las rodillas vacilantes, mantener el pabilo que se apaga. Y a partir de ahí nos hizo trabajar en una opción pastoral: reconocer heridas y fragilidades de nuestro pueblo. Entonces Bergoglio Francisco no nos daba a nosotros objetivos o programas pastorales, nos daba y nos presentaba actitudes evangélicas que después nosotros teníamos que organizar, programar y desplegar. Y así fue desde el año 2004. Él nos iba presentando en cada una de sus homilías, en Corpus, en el encuentro de catequistas, algunas motivaciones que terminaban siendo caminos pastorales. Renovar el fervor apostólico, lo que él llamaba la parresía, ese ardor, esa fuerza que nos da la valentía de salir a presentar nuestra experiencia de Jesús. La parresía, el fervor apostólico. Fortalecer una identidad eclesial de mayor comunión, la importancia de lo relacional, una comunión eclesial. Hacer de nuestras parroquias santuarios donde se experimente la presencia de Dios. Pero no la línea del santuario que tiene un santito y se le pone la alcancía al lado, ¿no? Para hacer una misa mensual. El santuario como modelo de iglesia. Vieron que en los santuarios la gente entra, a nadie se le pide que cumpla ninguna condición. Y hasta hay miembros de la comunidad que están invitando: pasen, pasen. En el santuario todos entran, todos entran, todos entran. Pecadores, santos, todos. Pero una vez adentro empiezan con el recorrido. La visita a los santos, la Eucaristía y los sacerdotes confesando. ¿Ven? El modelo de Francisco de Iglesia es ese: primero adentro, hacélos entrar. Una vez adentro, ocupémonos nosotros de ayudarlos a crecer. Una vez adentro, completemos nosotros los papeles que les faltan, pero no se los pidamos como condición. La misericordia lleva a este modelo plástico de iglesia, insisto, santuario como modelo eclesial, donde todos son recibidos y una vez adentro, ¿no?, se encuentran con el desafío, y nosotros con el desafío de hacerlos crecer en la fe. Por eso todos los santuarios, junto a este proceso, inmediatamente ofrecen las catequesis sacramentales para adultos, para niños, etc. Entonces este modelo, fíjense que son actitudes lo que nos pedía: santuarizar las parroquias y hacer presente siempre al Dios que es ternura y viene a nosotros. Esto sobre todo eran los lemas de las campañas de Navidad. Llegar a toda periferia, lenguaje que después él utiliza. Fíjense, le dice a los sacerdotes: ustedes han sido ungidos para ungir, ¿no?, en la misa crismal. ¿Y qué significa ungir? Compartir con el otro la bondad de Dios, ¿no? Eso nos lo dijo a nosotros, curas, en una misa crismal. Lo que tienen que hacer ustedes es compartir la bondad que recibieron. Bondad y ternura siempre eran los temas. Y finalmente la invitación a una misión bautismal. Si el bautismo es el primer sacramento, estar siempre atentos. Vieron que ahora es más común encontrar cómo se difiere el bautismo con los años, se espera el cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero abrir las parroquias para que todos entiendan que el bautismo es lo que te hace miembro de la familia de Dios que te recibe. Y finalmente, cuando se fue, estábamos trabajando en esto: santuarizar la ciudad. Estas son las dos grandes avenidas que hay en Buenos Aires. La avenida Santa Fe Cabildo, que nace en Retiro, en la estación de tren Retiro, y se va para el norte. Por acá está la Panamericana. Y esta es la avenida Rivadavia, que sale de Plaza de Mayo y llega hasta el oeste al santuario de San Cayetano. Acá en el medio está el santuario de San José de Flores, donde él recibió su vocación sacerdotal. Entonces ya no era santuarizar las parroquias, era santuarizar la ciudad, poder encontrarse con el Dios que es ternura en la calle.
Y esto cuando se hacía, se sigue haciendo, los sábados a la mañana anteriores al Domingo de Ramos. Se reparten los ramos y se sale a la calle, los sacerdotes, los laicos, los agentes de pastoral, en mesitas misioneras, cada 2 cuadras, participan todas las parroquias, porque el criterio que nos dejó Bergoglio fue este, que surge de Aparecida: ir donde la gente está. ¿Y dónde está la gente un sábado a la mañana, al menos en Buenos Aires? En estas avenidas comerciales. En estas avenidas está Plaza Italia, el zoológico, la rural, los shoppings, los supermercados. Entonces, ir donde la gente está. Y ese día, fíjense, Bergoglio nos ayudó a esto, las parroquias dejan su parroquia y todos nos juntamos en estas 2 avenidas. Y es lindo ver 60 curas, ¿no?, con alba y estol a lo largo de la calle, y más de 1000 laicos, agentes de pastoral, distribuidos. Las 2 avenidas terminan sumando 26 kilómetros de largo, 13 y 13. Bueno, y salen los grupos, ven, con creatividad, hasta en medio de los semáforos, el tiempo que te da un semáforo, hacen representaciones, etc. Pero bueno, esto tiene que ver con el concepto, ven, de santuarizar la ciudad. Finalmente, me quedan 10 minutos creo, así que vamos a avanzar. Finalmente, fíjense cómo sintetiza el Papa Francisco como actitud pastoral. Esto es interesante porque entonces esto de la misericordia, la bondad y la ternura requiere de una acción concreta. Cuando el Papa estaba en el encuentro mundial de jóvenes en Polonia, se encuentra con los obispos polacos. Entonces tienen un momento de diálogo abierto y se ve que uno de los obispos polacos le pregunta sobre los desafíos para reevangelizar Europa. Entonces imagínense los obispos polacos y uno preguntándole: Santo Padre, ¿qué nos puede decir para reevangelizar Europa? ¿No? A ver, un tema complicadísimo, con raíces históricas, presencias de otros pensamientos culturales que van oscureciendo el mensaje del Evangelio. No sé, seguramente los obispos polacos habrán pensado: ahora el Papa nos da un programa con algunas características, ¿no? Desafíos culturales, desafíos sociales, desafíos pastorales. ¿Y qué dice el Papa 5 veces en rojo? Cercanía. A ver, imagínense, ¿qué estarían esperando como respuesta los obispos polacos? Quizá nosotros también. Santo Padre nos dice qué tenemos que hacer para reevangelizar Europa. Y el Santo Padre no sale de esto. Cercanía. Fíjense la convicción que él tiene, que este vínculo de cercanía, bondad y ternura es el que transforma los corazones. Cercanía. ¿Y por qué? Porque el otro necesita de ser acompañado, cuidado, escuchado, atendido. Por eso la importancia de la cercanía. Y lo dice 5 veces, ¿ven? Sin cercanía hay solamente palabras sin carne. Podemos predicar todo el día, ¿ven? Como yo ahora. Pero sin cercanía, palabras sin carne. La cercanía, las obras de misericordia, corporales o espirituales, es lo que hacen visible lo que es central en nuestra fe, que Dios nos ama. Y así insiste, hasta con citas evangélicas, como cuando Jesús se encuentra con la viuda de Naín llorando la muerte de su hijo, y la cercanía de Jesús le devuelve la vida. Claro, ahora viene la gran clave. En 5 minutitos vamos a plantear algunos elementos que son de importancia para el Papa Francisco. Cómo esto se encarna también en un estilo de conducción, un estilo de pensar la Iglesia. Cómo esto se hace también camino en las estructuras eclesiales. Cómo esto toca a nuestro modo de gobierno, de gestión pastoral, de organización. Y acá el Papa lo dice con esta expresión: volver y hacer presente cada vez más un estilo sinodal. Sinodal, y acá comparto con ustedes, porque es muy gráfico, algún pensamiento del cardenal Poli en Buenos Aires,
en una carta de convocatoria, un itinerario sinodal en la arquidiócesis. Lo dice claramente. Sínodo significa hacer juntos el camino. Y esta es la experiencia cristiana más primitiva. Tal es así que cuando los cristianos todavía no se decían cristianos, esto se inicia en la iglesia de Antioquía, en la época de Pablo y Bernabé, ¿saben cómo se llamaban a sí mismos? Lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Los del camino. Los del camino. Y cuando creo que Chloe y Febe se encuentran con alguien que venía de una comunidad de la diáspora que venía a Jerusalén, hay un texto muy lindo donde Chloe y Febe lo introducen a la comunidad para que conozca más exactamente el camino. Hasta la catequesis era ayudar a conocer más el camino. ¿Y por qué? ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hacer juntos el camino es hacer juntos el camino de Jesús. Y así se entendía la iglesia. Acuérdense, podríamos decir, la primera propuesta pastoral que aparece en los Hechos de los Apóstoles, dada por el Espíritu Santo. ¿A quién? A Felipe. Felipe, que también volvía de algunas fiestas de Jerusalén, se encuentra con un etíope que venía de estas fiestas, quizá para abrir su corazón a Dios, para ver el contexto cultural, el famoso etíope que va en su carro. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Felipe? Acércate y camina junto con él. Fíjense qué sencillez, podríamos decir que ese fue el primer plan pastoral de la historia de la iglesia. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que estar a la escucha del Espíritu Santo para saber qué hacer. Felipe se pone junto al carro, ustedes lo saben. Termina subido al carro, le explica los textos de Isaías y el etíope pide ser bautizado. ¿Cuál fue entonces el programa pastoral de Felipe? Caminar junto con. Caminar junto con cercanía. Por otro lado, este estilo sinodal, que es hacer juntos el camino, queda también bien reflejado en aquel primer sínodo o concilio de Jerusalén, donde había que definir y discernir una opción pastoral. Cuando nos encontramos con los paganos, tenemos que pedirles que primero se circunciden y sean judíos para después dar el salto a Jesús. Claro, los cristianos en Jerusalén, que venían de comunidades judías, ellos decían que había que hacer ese camino. Primero, cumplir la ley de Moisés, para después saltar a la ley de las bienaventuranzas. Pablo y Bernabé tenían otra experiencia y se oponían. Bajan a Jerusalén, se encuentran con el equipo de los pesos pesados. Pedro, Santiago, todos responsables de la iglesia de Jerusalén. Discutieron acaloradamente, dicen los textos de los Hechos y algunos testimonios de Pablo en sus cartas. Pero Pablo termina diciendo esto: cuando Pedro y Santiago se dieron cuenta que el aporte de Pablo provenía del Espíritu Santo, se dieron la mano en señal de comunión. ¿Ven? Eso es también camino sinodal. Caminar juntos detrás de Jesús, pero hacer el camino juntos, en el discernimiento comunitario para escuchar lo que nos dice el Espíritu y alcanzar consensos que nos lleven a la comunión. Pero para esto tenemos que empezar escuchándonos. La escucha es la clave del tiempo sinodal. Ahora lo vamos a ver. Fíjense y volvemos a la sabiduría de Benedicto XVI. En esto que yo les decía, la sinodalidad como modo de conducción, de gobierno, y no solo para el obispo, para el párroco, para los responsables de un área, para el coordinador de catequesis o de cáritas, que implica hacer una gestión de gobierno sinodal.
Fíjense qué maravilla lo que dice Benedicto XVI cuando asume como Papa. Esto es su primera homilía. Y él dice esto: en este momento no necesito presentar un programa de gobierno. Mi verdadero programa, fíjense cómo juega con los términos, en la Iglesia no hay programa, pero mi programa es. ¿Y cuál es su programa? Una actitud: ponerme a la escucha. No hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino de ponerme, sínodo, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor. Y acá está la clave: y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de la historia. A ver, ¿cómo hacemos que eso pase en las parroquias? ¿Cómo un consejo arquidiocesano y un consejo pastoral parroquial hace un discernimiento del Espíritu, escuchando a todos en la búsqueda de consensos, para dejar bien en claro que es el Espíritu Santo el que nos está conduciendo? ¿Ven? Ponernos a la escucha. La actitud sinodal como camino de gestión y de gobierno es una actitud espiritual. Nosotros no estamos en una empresa ni en una ONG. Somos iglesia, comunidad de fe. Por eso lo primero en la actitud sinodal es la oración. Ponernos a la escucha del Espíritu Santo, escuchándonos entre nosotros. Y acá se pierden y se licúan los roles y funciones de la autoridad en la Iglesia según los carismas. No, porque en la sinodalidad hay un juego permanente entre todos que aportan lo que el Espíritu les dice para elaborar decisiones. Algunos, quizá los miembros de un consejo pastoral, para discernir lo que dicen todos. Y uno, el párroco, el que finalmente tiene que tomar la decisión, habiendo escuchado a todos y habiendo hecho un discernimiento con algunos. Pero esto también puede pasar en el equipo de catequesis. Todos, aún los padres de los chicos, escuchemos a todos. Después algunos pensamos y hacemos un discernimiento para que después uno tome la decisión con el aporte del conjunto. Pasar a una iglesia sinodal no es licuar la responsabilidad de la autoridad, pero sí entender que por la fuerza del Espíritu Santo todos tenemos un espacio para hacer nuestro aporte. Por eso la clave del tiempo sinodal es la escucha. Y todo camino sinodal empieza escuchando. Fíjense cuando el Papa convoca un sínodo universal, como este de la familia y ahora de los jóvenes, ¿cómo empieza? Con una consulta al pueblo de Dios. Cualquier itinerario sinodal a un diocesano tiene que empezar así: escuchar al pueblo de Dios. ¿Qué dice sobre la Iglesia hoy? Escuchar. Escuchar con la conciencia de saber que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo para aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma. Y fíjense qué lindo este itinerario. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. ¿Pero para qué? Para poder discernir y conocer lo que Él, el Espíritu Santo, le dice a las iglesias. El texto de Apocalipsis. Este párrafo está tomado de un texto que es clave para pensar la sinodalidad en las enseñanzas del Papa Francisco, porque este es un discurso que él dio cuando se cumplieron 50 años de la institución del Sínodo de Obispos. En medio del Sínodo de la Familia, el Papa da este discurso. 17 de octubre del 2015. Esto búsquenlo en internet. Es de lectura obligada, no vamos a decir obligatoria, pero para cualquier organismo de consenso y de discernimiento. Consejos pastorales, diocesanos, parroquiales. Hay que empezar por acá, por este discurso. Se los recomiendo
que lo lean, lo piensen y también lo profundicen en cuanto a lo que implica el camino sinodal para este tiempo. Bueno, necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna. Y esto es lo final. Con respecto al sínodo podríamos decir más cosas, pero así respetamos el tiempo. Ya son las 11. Fíjense cómo el Papa entonces define la importancia, como decía Benedicto XVI, ponerme a la escucha junto con toda la Iglesia. El Papa Francisco sostiene esto de la participación de todos, especialmente de los laicos, de la vida consagrada también, para pensar la pastoral de la Iglesia, ¿ven? Y lo sostiene a partir de una formulación conciliar, es de uno de los concilios del primer milenio de la Iglesia, quizás de los primeros siglos, donde decía esto: lo que a todos concierne debe ser tratado por todos. La evangelización, la misión evangelizadora, concierne a todos los bautizados, porque somos discípulos y misioneros de Cristo. Si concierne a todos los bautizados, los temas de la evangelización misionera deben ser tratados por todos. ¿Ven? Y acá hay que vencer, a ver, algo que está muy arraigado en nuestro estilo y modo de ser iglesia. ¿Qué es esto que el Papa Francisco dice, esto de balconear? Bueno, a ver, ¿qué va a resolver el Consejo Pastoral Arquidiocesano? ¿No? A ver, ¿qué van a hacer ellos? A ver, Padre Obispo, usted que hace poco que está, ¿qué es lo que quiere que hagamos nosotros? No, eso se acabó. Y como decíamos antes, no implica la pérdida de la autoridad, porque no hay duda que el Padre Obispo tiene que ser el pastor de todos y aquel que con autoridad acompaña al rebaño de todos aquellos que forman esta iglesia. Hay que encontrar esos espacios donde no esperemos las soluciones que la dé un grupo de iluminados. Nos podrán dar orientaciones, inspiraciones, como lo hace el Papa como pastor universal. Pero se acabó el tiempo de balconear si realmente queremos vivir una iglesia sinodal. Es el tiempo de descubrir que si la misión evangelizadora concierne a todos, a ver, debe ser tratada por todos. Y esto empieza en la sinodalidad parroquial, para que haya una sinodalidad por regiones o por zonas y haya una sinodalidad diocesana. ¿Ven? La sinodalidad no empieza en reclamarle al obispo y al consejo pastoral diocesano que sean sinodales. Empiezan las comunidades de abajo para arriba, con la ayuda, la inspiración, la orientación, el encuentro como esto. Esto es una experiencia sinodal. Estamos todos aquí tratando de discernir el paso del Espíritu Santo para nuestra tarea evangelizadora. Y a partir de aquí seguir creciendo en este maravilloso impulso que hoy aparece en las enseñanzas del Papa Francisco, para que entonces la Iglesia se encuentre más libre y dispuesta a evangelizar. Así lo dice Francisco y para eso plantea la sinodalidad. Una iglesia sinodal está más preparada para la misión. Una iglesia sinodal está más preparada para la misión. Muy bien, termino acá porque si quieren sigo hablando, pero vamos a respetar los tiempos. Me decían que ahora ustedes se van a reunir en grupos, vieron que aquí surgieron muchos elementos. Sería lindo que ustedes puedan compartir dos cosas en la línea propositiva. Primero, experiencias de una evangelización misericordiosa. ¿En qué medida el año de la misericordia y esta invitación del Papa Francisco para un camino misericordioso ha provocado algunas manifestaciones o acciones pastorales? Y segundo, experiencias ricas de sinodalidad. ¿Por qué? Porque la sinodalidad no es algo que empieza hoy y antes no existió. Hay espacios. Estos encuentros de ustedes llevan muchísimos años. Encuentros parroquiales,
el trabajo en algunos grupos de servicios, catequistas, cáritas, laicos, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, algunas experiencias que puedan compartir, que ustedes sientan que han sido espacios de reflexión, discernimiento y compromiso. Entonces vemos el aspecto propositivo. Detectar experiencias de misión misericordiosa y detectar experiencias de reflexión y discernimiento pastoral juntos, sinodales. Eso es lo primero. Y después anímense a los desafíos. ¿Cómo podemos crecer para que nuestra iglesia de la diócesis de Gualeguaychú sea cada vez más misionera, misericordiosa y sinodal? ¿Les parece? Vos, padre, que sos acá el coordinador. Muy bien, muchas gracias.